Bien, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con la auxiliar del día de hoy. Eh, Vamos a empezar a ver los conceptos acerca de los elementos de acero sometidos a flexión. Eh, ¿Sí pueden ver mi pantalla? Si me confirman, por favor. Sí se ve. Sí, listo, muchas gracias. Bien, entonces, antes de entrar propiamente a lo que son los elementos sometidos a flexión, vamos a ver unas dos propiedades de las secciones transversales que nos van a ayudar pues a determinar la resistencia de los elementos pues a flexión. Los temas que vamos a tocar el día de hoy es el módulo seccional elástico, módulo plástico, ciertas disposiciones generales. Entiendo que con el profesor han visto únicamente, me parece que estaban tocando el tema de módulo plástico. Entonces, bueno, hemos conversado con el profesor y pues en esta auxiliar me voy a adelantar un poquito a darles ciertas disposiciones generales y vamos a ver lo que son los miembros compactos flectados en su eje mayor. Entonces, tomen en cuenta esto, pues va a ser un tema que no lo han visto en cátedra, pero pues que les va a servir pues para su conocimiento y que obviamente en cátedra pues el profesor sabrá explicarlos de mejor manera. Bien, vamos a empezar primero con lo que es el módulo seccional elástico. Pregunta, ¿han escuchado hablar del módulo seccional elástico? Porque es una propiedad de cualquier sección transversal. No sé si tal vez lo topan en resistencia de materiales o en mecánica de sólidos, tal vez el módulo elástico de una sección transversal. Sí, Cristian, lo vimos en mecánica de sólidos. Ya, qué bueno. Y tal vez el módulo plástico. ¿El módulo plástico lo vieron tal vez? Bueno, de todas maneras, tal vez el módulo plástico no lo vieron. El módulo seccional elástico, bueno, primero, ¿para qué nos sirve? Se representa con la letra S en los catálogos. Ustedes lo van a encontrar con la letra W o W. Entonces, eso tómenlo en cuenta porque realmente la notación de la ISC es la S, pero como digo, en los catálogos generalmente está con la W. ¿Para qué nos sirve o de dónde viene? Si recordamos un poco la ecuación de la tensión combinada, que combina tensiones axiales y de flexión, tenemos que es igual a la carga sobre área más el mc sobre i, el momento por la distancia al centro de gravedad dividido por la inercia. Si es que queremos analizar un elemento a flexotensión o flexocompresión, pues esta sería la ecuación. Ahora, cuando estamos en comportamiento axial puro, el segundo término le hacemos 0 y tenemos solamente que es carga sobre área. Y de donde tenemos que la carga es igual a la tensión por el área. Esto hemos estado utilizando en lo que es tracción y compresión. Ahora, cuando hablamos de flexión pura, hacemos 0 el primer término y obtenemos que la tensión es igual a mc sobre i. Por ende, el momento va a ser igual a la tensión por I sobre C. Y pues, simplificando un poco más, el momento es igual a la tensión por S. Y S viene a ser el módulo seccional elástico. Viene a ser I sobre C. Entonces, dice, el módulo seccional elástico con respecto a un eje que pasa por el centro de gravedad es igual al cociente entre la inercia y la distancia desde un eje determinada al centro de gravedad C. Es bastante sencillo determinarlo y generalmente en los catálogos ya viene dado.
Las unidades en las que está esta propiedad, pues son unidades de longitud al cubo, centímetros cúbicos, metros cúbicos, pulgadas cúbicas. Y pues la, la gracia de esto es que yo lo puedo determinar en función del área o de la parte superior, de la parte inferior, de la parte derecha o de la parte izquierda. Es decir, si suponemos que este elemento sometido a flexión, eh, la parte superior está compresión y la parte inferior está tracción, digamos que es una viga simplemente apoyada, entonces yo voy a poder calcular el módulo seccional desde la zona de compresión, desde la parte superior, o voy a poder calcularlo desde la zona de tracción, desde la zona inferior. Y en este caso, pues, como es una sección simétrica, de hecho estas dos son secciones doblemente simétricas, simplemente va a ser la inercia dividido justamente para la distancia centro de gravedad. Entonces, para ambas secciones del módulo seccional, tanto determinado por zona de compresión o zona de tracción, van a ser exactamente iguales. Y lo mismo si es que yo quiero determinar en torno al eje Y, ¿sí? En torno al eje Y, el módulo seccional determinado desde la parte derecha va a ser igual al determinado desde la parte izquierda y va a ser igual a la inercia en Y dividido para XCG, la distancia al centro de gravedad. Esto no sucede en lo que son secciones asimétricas. Y les pongo un ejemplo acá. Yo puedo tener este caso en donde una de las zonas, o generalmente en secciones tipo I, una de las alas es más gruesa que la otra. ¿Dónde sucede o dónde se ve es esto? ¿Dónde se le puede ver? Generalmente en puentes. En la figura que tienen ustedes acá, les he puesto la imagen de un puente que pues, lo diseñé hace un par de años, obviamente en Ecuador. Generalmente en los puentes sobre vigas metálicas, sobre vigas de acero, se trabaja con una sección base como la que ustedes ven aquí. Bueno, cabe decir que para lo que son puentes, generalmente se está trabajando con almas esbeltas, porque en un puente lo que uno tiene que tratar es de bajar el peso. Entonces, si uno quiere trabajar con un alma no esbelta, pues el peso propio es bastante considerable. Bueno, eso es otro tema. Lo que quería, a donde quería llegar es que generalmente, como ustedes saben, si es que este puente es una viga simplemente apoyada, el momento máximo vamos a tener en el centro de la luz. Y obviamente, si es que yo coloco, les decía, en un puente tengo que tratar de bajar el peso. Si es que yo coloco una sección que me cubra el momento máximo a todo lo largo, en los extremos, en donde el momento tiende a cero, va a estar sobredimensionado. Por lo tanto, se coloca generalmente una sección base y en el centro de la luz, bueno, dependiendo de la longitud del puente, esto se lo va haciendo por secciones. Se colocan estos refuerzos que ustedes pueden ver acá, que bueno, en Ecuador se las llama platabandas, no sé cómo las llamen aquí, pero simplemente son placas extras de acero para cubrir ese momento extra que se tiene pues, en las secciones más demandadas. Esto generalmente se lo hacen puentes. En estructuras de edificación, realmente, personalmente, no lo he visto. Pero bueno, este comentario les hago para que pues, se den cuenta de que este caso sí puede existir. O sea, no es un caso de libro, no es un caso teórico, sino que realmente esto existe en la práctica profesional. Entonces, como pueden ver ustedes aquí, obviamente el eje neutro va a estar desplazado hacia donde tengo pues, la mayor concentración de masa.
Y si es que yo le calculo por zona de compresión, el módulo seccional va a ser diferente al calculado por zona de tracción. Entonces, en este caso va a ser igual a la misma inercia, ¿sí? Por zona de compresión, a la misma inercia IX, pero dividido entre esta longitud. Y ese G2 le he llamado yo. Y SX en tracción, módulo seccional en zona de tracción, será a la misma inercia, pero dividida para la distancia sobrante, para ISG1. En este caso, si es que calculo ahora el módulo seccional en torno al eje Y o al eje Y, si es que lo calculo desde la derecha o desde la izquierda, da lo mismo porque la sección es simétrica con respecto al eje Y. Lo mismo ocurre en secciones tipo C o secciones tipo canal, en donde si ustedes se fijan, pues en torno al eje X la sección es simétrica. Como es simétrica, entonces el módulo seccional en torno a la zona de compresión o a la zona de tracción va a ser el mismo, y va a ser IX sobre ISG. Pero el módulo seccional en torno al eje Y va a ser diferente porque en torno al eje Y no hay simetría. Entonces, asimismo, en torno a la derecha será Y, la inercia o la inercia ni, dividido para XG1. Y si es que yo lo quiero calcular desde el otro lado, será IY sobre XG2. Bueno, ¿por qué me sirve calcularlo desde un lado o desde el otro lado? Porque generalmente, estos casos ustedes lo pueden encontrar en armaduras o en cerchas, en donde los canales generalmente se colocan de esta manera, el canal superior, el cordón superior se lo coloca de esta manera y el cordón inferior se lo coloca de esta manera. ¿Sí? Entonces, la capacidad a flexión colocado de esta manera, en torno al eje débil, deberá ser determinado con esta ecuación. Y colocado de la segunda forma, pues será determinado de esta forma, de esta ecuación. Bueno, realmente el módulo, no hay más que hablar sobre el módulo seccional elástico, es una propiedad bastante simple, la inercia y pues la distancia al centro de gravedad, pues generalmente siempre se la tienen en los catálogos y solamente es tomar y dividir el uno para el otro nada más. No sé si es que hasta aquí hay alguna pregunta respecto a esto. Bueno. La siguiente propiedad de la que se va a conversar es el módulo plástico. Esta propiedad considera la plastificación de la sección. Guarda una relación bastante estrecha con lo que es el módulo elástico. Esta está representada con la letra Z, les decía, y pues tanto en los catálogos como en el ISC, esto está con la letra Z. Bueno, generalmente en los catálogos esta propiedad no se la da, hay que calcularla. Es igual al momento estático de las áreas de tensión y compresión respecto al eje neutro plástico. Bueno, ustedes saben que el momento estático de un área simplemente es igual al área multiplicada por la distancia que existe entre el eje neutro y pues el centroide del área que estamos determinando. El eje neutro plástico es, digamos, es el eje que divide a las secciones en dos áreas exactamente iguales. Cuando yo tengo una sección simétrica, como en el caso anterior, generalmente el eje neutro, bueno, no generalmente, siempre el eje neutro plástico va a coincidir con el eje neutro elástico, con el centroide. Pero si es que la sección es asimétrica, el eje neutro plástico y el eje neutro elástico no van a coincidir. Hay que tomar en cuenta que el módulo plástico
como les decía, como se considera la plastificación de la sección, siempre va a ser mayor al módulo elástico. Siempre. Z siempre es mayor a S. De hecho, Z es igual a F por S. Y donde F es el factor de forma. No sé si es que este concepto tal vez lo hayan revisado, pues, como digo, en mecánica de sólidos 1 o en resistencia de materiales. El factor de forma, asimismo, es una propiedad de las secciones transversales y pues les he puesto aquí un par de factores para ciertas secciones. Por ejemplo, para una sección rectangular llena, como la típica viga de hormigón armado que tenemos, pues el factor de forma es 1,5. Entonces, si es que yo quiero calcular el módulo plástico de una sección rectangular, basta multiplicar 1.5 veces el módulo elástico. Para una circular llena, 1,70. Para un tubo circular, 1,27. Pero para una sección tipo I, como las que estamos acostumbrados a trabajar Renacer, es variable. Es por eso que no se lo puede calcular directamente con el factor. Y generalmente este está entre 1,09 y a 1,20. Por lo general está en ese rango. Asimismo, es variable. Entonces, ¿cómo lo calculo o cómo lo puedo determinar? Realmente es, como les decía, el concepto es bastante sencillo. Si es que yo tengo, yo lo que tengo que buscar es justamente un eje. ¿Sí? He tomado como ejemplo esta sección asimétrica. Tengo que buscar un eje de tal manera que el área que me quede por arriba de ese eje tiene que ser exactamente igual al área que me quede por debajo del eje. Y es así, esa es la condición básica que se tiene que cumplir. A1 tiene que ser exactamente igual a A2. Una vez entonces que yo he encontrado esta distancia, este ISP, distancia al centro plástico o al eje neutroplástico, una vez que he determinado esta distancia, separo las áreas. Entonces tomo esta área, la que esté en compresión, y le calculo su centroide. Una vez calculado el centroide, voy a necesitar la distancia entre el centroide de esa área hasta el eje neutroplástico. Entonces, en esta sección, pues aquí en color gris, casi atenuado, les he colocado el eje neutroelástico y en rojo el eje neutroplástico, simplemente para representar de que cuando yo tengo una sección asimétrica, estos dos no van a coincidir. Y simplemente el módulo plástico, ¿sí? El módulo plástico va a ser igual al área 1 por la distancia 1 más al área 2 por la distancia 2. Y es así de simple. No hay muchas vueltas que darle a esto. Y esta misma teoría, pues, aplica para cualquier sección transversal que yo determine. Recuerden, teniendo una sección arbitraria, busco un eje que divida a las áreas, que divida la sección en dos áreas exactamente iguales. Encuentro los centroides de cada área y esos centroides, esa distancia multiplico por las respectivas áreas y tengo el módulo plástico. Entonces, voy a hacer rápidamente un ejemplo muy breve. Dice el ejemplo determinar el módulo plástico respecto al eje X de la siguiente sección. A propósito, he utilizado una sección simétrica, ¿sí? Una sección simétrica en donde la altura total es de 10 centímetros y yo sé por concepto que si es que es una sección simétrica, esta distancia o la distancia que divide a las áreas en dos áreas exactamente iguales va a ser 5 centímetros. Pero eso lo quiero demostrar. Entonces, empiezo con la determinación del eje neutroplástico. Decíamos entonces, asumo que el área que me queda por arriba es exactamente igual al área que me queda por abajo. Área 1 igual a área 2. Eso quiere decir, bueno, por facilidad, he dividido a estas dos en dos subáreas. Área 1, 2 y acá 3, 4.
Entonces, 1 más 2 tiene que ser igual a 3 más 4. Entonces, el área 1, dimensiones del área 1 son completamente conocidas y van a ser 5.5 por 0.57, eso es lo que tengo acá. Pero esta subárea 2 no es conocida porque voy a suponer que, como les decía, que este ISP no lo conozco. De hecho, en una sección asimétrica va a ser así, no lo voy a conocer. Entonces, esta va a ser igual al ancho o al espesor 0.41 multiplicado por esta distancia que me queda acá. Y esta distancia será el ISP menos 0.57. Y eso tiene que ser exactamente igual a lo que tengo por acá abajo. Entonces, acá abajo, el área 3 va a ser igual a los 10 centímetros menos, a los 10 centímetros menos ISP, y aquí me falta menos un 0.57. Lo voy a corregir rápidamente. A ver, estamos acá. Sería 10 menos ISP y menos 0.57. Ahí estamos. Listo. Listo, ahí estamos. Entonces será, decíamos, sería a esta distancia multiplicado por 0.41 más el área 4, y el área 4 sí es completamente conocida. 0.57 por 5.5. Si es que yo despejo ISP de la ecuación, entonces voy a tener que ISP es igual a 5 centímetros. Entonces estoy demostrando lo que desde un principio ya sabía, que en una sección simétrica basta con dividir la altura para 2. Bien, entonces una vez que he hecho eso, lo que necesito determinar es ahora, divido las áreas de compresión y las áreas de atracción, las divido, y pues determino la distancia al centroide. Determino su centroide. Entonces yo le he puesto aquí como distancia Y, y por acá le he puesto como distancia Y2. Entonces, calculo la distancia tal como conocemos, el área por la distancia al centro de gravedad de cada área. Entonces, por ejemplo, para el área 1, 5.5 por 0.57 multiplicado por 0.57 sobre 2, más 4.43, que va a ser esta distancia, 4.43 por 0.41 por 0.41, que es el espesor, multiplicado por la distancia que existe entre este punto y el centroide de esta área, que será 5 menos 4.43 sobre 2, dividido por el área, y me va a dar que es la distancia al centroide de esta área es 1.20 centímetros. Recuerden que esto ya lo hicimos al calcular la excentricidad en elementos sometidos a tracción, ¿sí? Cuando había excentricidad. Entonces, por eso lo estoy pasando rápidamente. Como estas dos secciones son exactamente iguales por ser una sección simétrica, entonces obviamente esta misma distancia va a ser igual a Y2 o a I2. El área 1 va a ser igual al área 2, 4.95 centímetros cuadrados. Y de ahí calculo de 1. Calculo la distancia de 1. Entonces, la distancia C1 simplemente va a ser igual a los 5 centímetros menos el 1.20 centímetros que había determinado. Y voy a tener que es 3.80 centímetros. Y esto va a ser igual a D2. Acá, porque como les decía, tengo dos secciones exactamente iguales. Recuerden, puedo yo tener dos secciones que no sean iguales, pero lo que debe cumplir siempre es que el área 1 tiene que ser igual al área 2. Ojo con eso. Y finalmente Z, el módulo plástico, va a ser igual a la distancia 1 por el área 1 más la distancia 2 por el área 2. Y es lo que tengo acá. Distancia 1 por A1. Y he determinado que el módulo plástico es de 37.62 centímetros cuadrados. Ahora bien, este cálculo realmente
difícil no es. Lo que es un poquito engorroso. Y pues, yo les había subido previamente un PDF, les había subido un archivo con ciertas ecuaciones de las secciones transversales que ustedes pueden utilizar. Y de hecho, en el PDF está el módulo plástico para distintas secciones. Está para la sección tipo I, para una sección tipo C, un canal, está para un ángulo, me parece, y me parece que también está para un HS circular y un HSS rectangular. Pero esas ecuaciones sirven para secciones que son simétricas. Cuando ustedes se topan con el caso que les decía, por ejemplo, de la viga del puente, que es una sección asimétrica, en ese caso sí, bueno, esas ecuaciones ya no serían aplicables y tocaría hacer algo similar para determinar el módulo plástico. ¿Sí? Bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o consulta. Cristian, yo me quedé con el concepto del F, no lo entendí bien, lo de la tabla. El concepto de la tabla, ya. Este de aquí, Sí, ya, bien. El factor de forma, el factor de forma es, digamos, una propiedad que relaciona justamente la capacidad de plastificación de una sección sobre su capacidad de fluencia. Dicho de otra forma, el módulo plástico dividido para el módulo seccional. ¿Sí? Este es un concepto, como les decía, de la mecánica de sólidos. Y pues uno lo puede determinar a través de, como les decía, a través de esta relación. Si es que yo tomo una viga rectangular, totalmente rectangular, me voy a inventar 30 por 40, le saco la inercia y le divido para el centro de gravedad, obviamente voy a tener el factor S. Voy a tener el módulo elástico de la sección. Y si es que yo a esa misma viga le aplico este concepto que vimos de módulo plástico y divido los dos, siempre me va a dar 1.5. No importa si es que la viga es de 40 por 40, 40 por 50, 40 por 70, 80 por... Bueno, no sé, cualquier sección que tenga, pues, siempre y cuando sea rectangular, esa relación va a ser 1.5. Lo mismo va a ocurrir con una sección circular llena, como por ejemplo no sé, se me ocurre el módulo plástico de el factor de forma, perdón, de una columna de hormigón circular. ¿Sí? Siempre va a dar 1.70. O si es que yo tengo un HSS circular, un tubo circular, igual, me va a dar siempre 1.27. Entonces, si es que esta condición, este factor de forma, fuera fijo para las secciones tipo I, simplemente lo que tendríamos es que calcular el módulo seccional elástico y multiplicarlo por el factor de forma. Nada más. Es lo único que tendríamos que hacer. Sin embargo, como este factor de forma es variable, entonces hay que calcular. ¿Sí? Déjenme ver si es que, a ver, voy a adelantarme un poco, bueno, un poco bastante. Vamos a ver. Cristian, ahí quedó claro. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Muchas gracias. Listo. Sí, súper. Listo. Listo, Nicolás. Bien. Entonces, bueno, de esta parte, como les decía, con lo que quiero que se queden es que, pues, eh, siempre el módulo plástico es mayor al módulo elástico y que el módulo plástico simplemente se lo calcula encontrando un eje que divida a las áreas de tracción y compresión en dos áreas exactamente iguales. El resto, como les decía, vamos a ver que para calcular el módulo plástico,
Como digo, pues yo ya les he dado ciertas ecuaciones para que pues, no tenga que hacer mayor cálculo, a menos que sea una sección asimétrica. Bien. Entonces, vamos a empezar entonces ahora sí con lo que es esta parte de los elementos sometidos a flexión propiamente, una vez que hemos hablado de estas dos propiedades. Como les decía, pues vuelvo y recalco, tal vez esta parte todavía no la han visto con el profesor, pero como les decía, conversamos para yo darles una introducción a eso. Bien. Denme simplemente un minutito. Doblar una hoja de papel. Listo. Bien. Entonces, en un elemento a flexión, siempre una de las partes de la sección transversal está sometida a compresión. Lo sabemos, ¿no es cierto? Si es que es una viga simplemente apoyada, la parte inferior está a tracción y la parte superior está a compresión. Vamos a tomar ese ejemplo, que es el más sencillo, de esta manera. Ahora, uno de los problemas que les había comentado es que siempre en acero, donde hay compresión, hay posibilidad de pandeo. Y es siempre así. Siempre que en acero hay compresión, hay pandeo o hay posibilidad de pandeo. Entonces, si es que yo tomo esta sección tipo I, voy a fijarme solamente en la sección T que se forma, en esta sección T que se forma a compresión. Si es que yo la separo y comparo la inercia solo de la sección T, la inercia con respecto a I y con respecto a X de esa T, voy a darme cuenta de que siempre va a haber una diferencia considerable entre IX y la inercia en I. Siempre IX va a ser mayor a la inercia en I, por lo que el elemento tiende a pandearse lateralmente. Esto pasa generalmente en las secciones, en secciones esbeltas. Ahora, podemos ver cuál es el caso de esta viga, en donde si es que yo quiero pandearle hacia abajo, si yo quiero flectarle hacia abajo porque las cargas están verticales, en lugar de flectarse hacia abajo, se flecta hacia uno de los lados. Esto se denota, no sé si es que ahí pueden verme, ¿se ve mi video? Sí. ¿Sí? Listo. A ver, déjenme ver, ponerme a mí para ver. Bien. Entonces les decía, esto lo puedo tratar, lo voy a comprobar así muy rápidamente con una hoja. Voy a suponer que yo tengo esta sección, esta viga, simplemente apoyada. Y esta es la sección transversal. Es una sección, bueno, no es una sección I, pero algo se le parece, es una sección bastante esbelta. Fíjense en que cuando yo trato a la hoja de pandearle hacia abajo, y ustedes pueden hacer el ejemplo en casas, basta con tener una hoja. Si es que yo trato de flectarle hacia abajo, fíjense en que la hoja se pandea hacia un lado, lateralmente. No se pandea hacia abajo la hoja, se pandea lateralmente. Pero fíjense en que lo que se pandea es la parte superior de la hoja. La parte inferior, como pueden ver, prácticamente se mantiene recta. ¿Por qué se mantiene recta? Porque está a tracción. Y lo que se pandea lateralmente entonces es la parte que está en compresión. Entonces, el pandeo que gobierna una viga de acero sometida a flexión se denomina pandeo laterotorsional. Un nombre un poquito largo. O pandeo lateral torsional. ¿Y de qué va a depender este pandeo lateral torsional o laterotorsional? Va a depender de la longitud libre, o más bien dicho, ¿qué puedo hacer yo para que no se pandee lateralmente mi viga o que este efecto tratar de evitarlo al máximo
o tratar de hacerle más efectiva mi perfil, darle un arrastramiento. Pero ¿cuál va a ser ese arrastramiento? Un arrastramiento lateral. Es decir, un arrastramiento perpendicular sería en este caso a la hoja. Entonces, el tipo de pandeo laterotorsional depende de la longitud libre que yo tenga entre arrastramientos laterales LB. Mientras menor sea LB, mayor será la resistencia del elemento y menor su tendencia a pandearse. Entonces, les he puesto aquí esta planta. Es una planta, es un tablero de una losa de hormigón sobre vigas de acero, en donde yo tengo aquí, voy a concentrarme en la viga principal. Obviamente en este tablero tendré que colocarle siempre vigas secundarias. No sé si vieron tal vez el diseño de losas con deck metálico o losas con placa colaborante, no sé cómo lo llaman acá. El diseño de losas deben haberlo visto ya, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Si alguien me responde. Bueno, de todas maneras. Siempre entonces, si es que yo tengo esta viga principal a la que le llegan vigas secundarias. Entonces, la longitud total de la viga, pues obviamente va a ser de centro a centro de columna, pero esta longitud entre arrastramientos transversales viene a ser esta longitud que le llamamos LB. Ahora, este pandeo puede ser de tipo elástico o puede ser de tipo inelástico, así como sucedía con los elementos sometidos a compresión, ¿sí? Si es que los esfuerzos si las tensiones de pandeo son menores a FI, entonces se pandeará elásticamente, y si las tensiones de pandeo son mayores a FI, entonces se estará pandeando inelásticamente. Ahora, pero hay una forma de evitar el pandeo laterotorsional en una viga. ¿Y cuál es? Colocarle muchas vigas secundarias. Muchas vigas secundarias. Si es que yo le coloco, imagínense nuevamente la hoja, si es que yo le coloco aquí muchas vigas, este elemento ya va a tener una rigidez lateral tal que al momento en que yo trato de flectarlo hacia abajo, efectivamente se va a flectar hacia abajo. Y ya no va a haber este efecto de pandeo laterotorsional. Entonces, en esta imagen, fíjense muy bien en esta imagen, que esta imagen es clave para entender el comportamiento de una viga de acero. En que, fíjense acá, voy a empezar desde abajo. Si es que yo no tengo ningún arrastramiento transversal en mi viga de acero, toda esta longitud va a ser LB. Toda la longitud va a ser LB. Si es que yo le pongo un solo arrastramiento transversal, ya la longitud LB se me va a cortar y el efecto de pandeo laterotorsional ya va a ser menor. El pandeo laterotorsional va a ser de esta manera. Y si es que yo le pongo más vigas transversales, entonces el efecto va a reducirse LB y el efecto de pandeo laterotorsional va a ser mucho menor. Y si es que yo le pusiera, como les decía, muchas más vigas secundarias, entonces la viga principal ya no tendría efecto de pandeo laterotorsional. Y el comportamiento que yo tengo de una viga de acero es este de acá. En donde yo tengo en el eje Y tengo el momento nominal y en el eje X yo tengo la longitud LB. Entonces yo digo que si es que este LB es muy pequeño, es muy pequeño, la viga alcanza a desarrollar su máxima resistencia. Es decir, alcanza a desarrollar
el momento plástico. Si es que LB se va incrementando hasta una cierta longitud que se llama LP, que es una longitud límite para comportamiento plástico, entonces ya empieza a haber este tipo de pandeo. Ya empieza a haber un pandeo laterotorsional, pero es un pandeo laterotorsional inelástico. Pero yo insisto en seguir incrementando, digamos que por cualquier razón, voy a inventarme, tal vez por razones económicas. Yo no quiero poner tantas vigas secundarias, tanto arrastramiento transversal. Entonces sigo separando la longitud LB. Llego a un punto hasta una longitud LR. Y esta longitud LR marca el inicio del pandeo laterotorsional, pero de manera elástica. Entonces las vigas de acero tienen tres zonas de comportamiento. Comportamiento plástico, en donde el pandeo laterotorsional, bueno, también muchas veces se lo llama volcamiento. De pronto, si es que en alguna literatura ustedes la encuentran como volcamiento, en donde el pandeo laterotorsional no existe. Una zona en donde existe pandeo laterotorsional inelástico y una zona donde el pandeo laterotorsional es elástico. ¿Está claro, por favor, este concepto? Porque una vez entendido este concepto, pues el resto es cuestión de aplicar las fórmulas nada más. No sé si es que tienen dudas o consultas hasta aquí. Si no, pues... Súper claro, Cristian. Gracias, Nicolás. Si no, pues bueno, igual pues los invito a que después le den el ratito que tengan tiempo, le den una vuelta rápida al PDF y pues también puedan sacarse sus dudas en cátedra. Bien. Entonces, obviamente, como en los elementos a compresión, también va a haber pandeo local. También puede existir, si es que yo genero elementos muy esbeltos localmente, alas muy esbeltas, almas muy esbeltas, como les decía en el caso, nuevamente volviendo a los casos de los puentes, en donde las almas son realmente delgadas para bajar el peso. Entonces va a existir la posibilidad o voy a tener que chequear pandeo local. Ahora, el pandeo local se lo revisa o se lo chequea pues con la tabla B41B. ¿Sí? Entonces, ustedes recordarán que para pandeo local en compresión, ustedes chequeaban con la B41A. ¿Sí? Alguien por ahí me preguntó, me hizo una pregunta acerca de esto y me mandó esta tabla. Ojo que esta tabla es para flexión. ¿Sí? Flexión. Esta es la continuación. ¿Cómo se clasifican los elementos a flexión? Bueno, sabemos que a compresión se clasificaban en no esbeltos o esbeltos. En flexión, estos elementos se van a clasificar como esbeltos, S, slender, no compactos, NC o compactos. Entonces, un elemento así mismo, van a ser atiezados o no atiezados, es lo mismo que compresión, pero como digo, la clasificación es distinta. Aquí van a ser compactos, no compactos o esbeltos. Y les decía, pues, si es que uno revisa los requisitos de la ISC 341, que es para diseño sismo resistente, ahí, la clasificación se amplía a perfiles sísmicos de media ductilidad y perfiles sísmicamente compactos de alta ductilidad. Pero bueno, esta parte pues es un tema que está, creo que fuera del alcance de este curso. Bien, el tratamiento de las tablas es exactamente el mismo, es lo mismo. La única diferencia es que ahora van a tener dos límites, ya no van a tener uno solo, porque tienen aquí tres clasificaciones. Entonces, simplemente si es que el elemento es la relación B sobre T,
ancho sobre espesor es menor al primer término, entonces voy a decir que es un elemento compacto. Si es que la relación ancho-espesor está entre el primer término y el segundo término, entonces va a ser un elemento no compacto, y si es que es mayor al segundo término, pues va a ser un elemento esbelto. De ahí, pues, como les decía, el tratamiento de la tabla es exactamente igual, lo que cambia, y por eso les he puesto en rojo aquí, para que recuerden que la tabla A es para compresión y la tabla B es para flexión. Bien. Bueno, una de las situaciones que se me había pues pasado mencionarles en compresión, y pues bueno, pero la voy a mencionar aquí en flexión, es que siempre en el ISC, en el inicio de cada capítulo, ustedes tienen una tabla como esta de acá. Bueno, de hecho es una tabla continua, sino que para que entre en la diapo, pues la he dividido en dos. Estas tablas estas tablas pues guían muy bien para saber cuál sección tengo que aplicar. Entonces, las secciones bueno, primero, en flexión el capítulo es el capítulo F, y está desde la sección F2 hasta, bueno, de hecho desde la F1 son disposiciones generales que ya las vamos a ver, y está desde la sección propiamente para el análisis, desde la sección F2 hasta la F12. ¿Cómo leo esta tabla? Por ejemplo, fíjense, para este tipo de perfiles, un perfil I o un perfil tipo canal, que están flectados en torno a su eje mayor, cuya ala y alma son compactos, entonces tengo que aplicar la sección F2. ¿Y cuáles son los chequeos que tengo que aplicar? Fluencia, que es yielding, lo tengo acá, y lateral torsional buckling, el pandeo lateral torsional, ¿sí? Entonces tengo que aplicar, si es que me da que del pandeo local ala compacta, alma compacta, aplico la sección F2. Si es que yo tengo este caso, secciones tipo I, pero que el ala me dio no compacta o esbelta, entonces ahora tengo que aplicar la sección F3. Si es que tengo un perfil asimétrico o tengo un perfil simétrico, pero que me dio también el alma, me dio que es no compacta o compacta, entonces tengo que aplicar estos estados límites, y pues tengo que aplicar la sección F4. Y así, si yo tengo, por ejemplo, un HSS rectangular o cuadrado, tengo que aplicar la sección F7. La F8, F9, y bueno, entonces es importante, y como les decía, esto al inicio de cada capítulo de la ISC, pues está esta tablita que ayuda mucho para uno ubicarse en el código. Bien. Vamos a plantearnos entonces, vamos a topar entonces, les decía, esta primera sección, la sección F2, con elementos compactos únicamente. ¿Sí? Y vamos a plantearnos el siguiente ejercicio. Vamos a determinar la resistencia de diseño a flexión de la viga principal IP400 de acero a 36, que forma parte del sistema de piso de una edificación. ¿Sí? Entonces, vamos a diseñar esta viga, que puede ser esta de acá o esta de acá. Le vamos a calcular su resistencia. Entonces, se supone que, bueno, yo he hecho el diseño y me digo que este es un IP400, estas, las secciones transversales, de acuerdo al diseño de la losa, yo he necesitado colocar vigas secundarias cada 2.20 metros, ¿sí? Cada 2 metros 20. La longitud total de la viga es de 6 metros con 60. Y pues aquí tengo las propiedades de un IP400.
Tengo el área, tengo las inercias. Tengo aquí, fíjense, en el módulo seccional elástico, que como les decía, o también se lo llama el módulo resistente. En los catálogos generalmente uno se lo encuentra como W o W. Entonces, la verdad no sé por qué no se sigue la metodología, la nomenclatura de la ISC. Pero bueno, es otra cosa. Bueno, y las propiedades del acero A36. Entonces, lo primero que voy a hacer es determinar la esbeltez local. Y siempre hago eso, siempre determino la esbeltez local o pandeo local, como quieran llamarlo, para saber cuál sección aplica. Recuerden ustedes que pues en flexión mucho depende si es que el ala es esbelta o el alma es no compacta o bueno. Siempre entonces tengo que aplicar primero esbeltez local para saber cuál sección aplica. Entonces utilizo la tabla B41B, el caso 10. El caso 10, entonces, que me dice que... Voy a volver acá rápidamente y pues simplemente para que lo vean. Entonces, voy a aplicar ¿no? El caso 10 para alas de secciones tipo I, roladas o laminadas. Entonces, el primer límite es 0,38 y el segundo límite es 1. Y para las almas, el primer límite, voy a aplicar el caso 15, que el primer límite es 3,76 y el segundo límite es 5,70. Bien, entonces nos acordamos de eso. Bien, calculo entonces la relación B sobre T. Si uno va al gráfico, el ancho B se lo toma como la mitad de del ancho total. 9 sobre 1,35 y lo comparo con 0,38 raíz de E sobre FI. Me da por el un lado 6,67 y por el otro lado me da 10,75. Entonces, como es menor al primer límite, se trata de un ala compacta. Entonces ya no hay necesidad de determinar, pues, ya no hay necesidad de determinar el segundo límite, pues porque ya digo que es menor al primero. Vamos para el alma. Para el alma tengo que tomar, recuerden, la altura libre, ¿sí? La altura libre, entonces sería 40 menos 2 por 1,35, entonces eso me da 37,3, dividido por el ancho, el espesor del alma, 0,86, y lo comparo con el primer límite, 3,76. Entonces, por el un lado me da 43,37 y por el otro lado 106,35. Noten ustedes este valor, es bastante grande. El límite para que un alma sea no compacta es bastante grande. Quiere decir que yo voy a necesitar un alma súper delgada como para que me dé no compacta y peor aún, me dé esbelta. ¿Sí? Entonces, por lo general, bueno, de hecho, en las edificaciones sismo resistentes, siempre se debe trabajar con perfiles compactos. Y para, digamos, los marcos que forman parte del sistema sismo resistente deben ser no solo compactos, sino sísmicamente compactos. Es muy raro trabajar con almas esbeltas en lo que es edificaciones. Pero como les decía, nuevamente, en el caso de puentes, pues ahí sí se puede dar que se esté trabajando con almas no compactas o incluso esbeltas. Bien, como ambos elementos son compactos, no existe problemas por pandeo local. Por lo tanto, aplica la sección F2. Entonces, directo me voy a la F2. Si uno de los elementos hubiese sido esbelto o no compacto, entonces, de acuerdo a lo que corresponda, me voy a la tabla anterior y pues determino si es que tengo que aplicar F3, F4 o F5 según corresponda. Bien. Vamos entonces a analizar la sección F2. ¿Y qué me dice la sección F2? Dice que es para miembros de simetría doble compactos de sección I y canales flectados en torno a su eje mayor. Entonces le he puesto aquí lo
Ustedes saben, siempre estoy utilizando las propias imágenes obtenidas de la ISC 360, ¿sí? Entonces, bueno. ¿Qué es lo que tengo que aplicar o qué estados límite tengo que aplicar? Tengo que aplicar dos estados límites: fluencia y pandeo laterotorsional. En fluencia lo que tengo que calcular es que el momento nominal va a ser igual al momento plástico. Este es el momento de plastificación o el momento máximo que puede alcanzar la viga. Más de esto no puede alcanzar la viga, ¿sí? Es el momento, bueno, estamos hablando del rango elástico, ¿no? Digamos que el momento de fluencia, podríamos decir. En diseño, pues este es el momento máximo que yo puedo considerar. Es justamente la parte de la meseta. Sí, bueno, es la parte de la meseta de la curva de comportamiento de las vigas. Y es igual al FI por el módulo plástico, el ZX. ¿De dónde vino esta ecuación? Fíjense en que esta ecuación venía de la ecuación de la tensión, de la tensión combinada para flexión pura, que era tensión multiplicado por módulo seccional. Y en este caso, como es momento plástico, entonces es el módulo seccional plástico o simplemente módulo plástico. El segundo estado límite entonces tiene que ver justamente, como les decía, con el pandeo laterotorsional. Y voy a tener tres casos. Y tengo tres casos porque recuerden que tengo tres zonas de comportamiento. Y esto va a depender directamente de LB, de esta longitud no arriostrada. Si es que LB es menor a LP, a este límite, ¿sí? Voy a volver acá. Si es que LB es menor a LP, entonces no afecta el pandeo laterotorsional. El otro límite es LR, acordémonos de eso. No afecta el pandeo laterotorsional, entonces no aplica. Simplemente el momento estaría dado por el momento de fluencia, nada más. Si es que si es que LB es mayor a LP, pero es menor a LR, entonces tengo que aplicar esta ecuación de acá. Estaría entonces en la zona 2, llamémoslo así, la zona de pandeo laterotorsional inelástico. Y si es que LB es mayor a LR, entonces estaré en la última zona de comportamiento, en la zona más baja, en donde la viga tiene resistencias muy bajas, es decir, en zona de pandeo laterotorsional elástico. ¿Sí? Bueno, aquí están el resto de ecuaciones que ya las vamos a ocupar, ya las vamos a utilizar para nuestro estudio. Vamos a irlas revisando poco a poco. Bien. Entonces, primer estado límite, fluencia. El momento nominal me dice que es igual al momento plástico y que es FI por ZX. Ahora, este ZX, les decía que en el PDF, ustedes tienen esta ecuación que yo les he dado. Bueno, la pueden encontrar en el internet libre, para calcular el módulo plástico. Entonces, aquí está la ecuación. Pero como les decía, ojo, esta ecuación sirve solo para elementos simétricos. Lo calculo, FI, ZX me dio 1238.32. Entonces, noten una cosa, 1238.32 contra 1160. Les decía, siempre el módulo plástico tiene que ser mayor al módulo seccional elástico. Si es que yo divido ZX sobre SX, me va a dar, no sé, aquí me da algo así como 1.1, 1.14, 1.15, algo así. Y ese sería el factor de forma, ¿sí? Bien. Acá,
250 megapascales multiplicado por 1238.32. Como este está en centímetros cúbicos, para pasarlo a metros cúbicos, bueno, como siempre les digo, tengan ojo con las unidades, tengo que multiplicarlo por 10 a la menos 6, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a tener 0.309 meganewtons, que me da 309.58 kilonewtons metro. Entonces, lo que yo habré determinado es esta parte de acá, este momento plástico. ¿Sí? Esto es lo que yo habré determinado. Ahora, voy a ver, voy a requerir o voy a analizar si es que necesito también analizar pandeo laterotorsional o no. Y para eso necesito calcular entonces las ecuaciones de LP y LR. Necesito determinarlo. LB decíamos que es 2.20 metros, porque cada 2.20 metros yo estoy teniendo una viga secundaria que me está arrastrando transversalmente a la viga principal. LP es simplemente 1,76 RI raíz de E sobre FI, y me da que es 196.63 centímetros. Como yo tengo 2.20 metros, 2.20 metros es mayor a 1.97 metros, entonces va a existir pandeo laterotorsional. Le calculo LR para ver si es que también es mayor a LR. Bueno, en este caso, como es ligeramente menor, prácticamente va a estar en la zona 2. O sea, es ligeramente mayor LB a LP, entonces va a estar en la zona 2. Pero LR también necesito calcular porque forma parte de la ecuación. LR se lo determina con esta ecuación que es un poco larga, en donde tengo aquí, voy a hablar de los factores nuevos, RTS, que es una especie de radio de giro, hay que determinarlo. Bueno, EFI, conocidos, módulo elástico del material, tensión de fluencia, J, el módulo de torsión o la inercia torsional. Este factor C, este factorcito C, es igual a 1 para secciones tipo I y es diferente de 1 para secciones tipo canal. Vuelvo rápido a la ecuación, lo tienen acá, ¿no? C es 1 para secciones tipo I doblemente simétricas, y para canales tengo que determinarlo con esta ecuación. Bien. ¿Qué otra cosa? Bueno, H sub 0, este es conocido, y creo que nada más. Voy a necesitar el cálculo de J, la inercia torsional, ustedes lo tienen en el PDF de las propiedades, está acá. El CW, la constante de alabeo, también voy a necesitar, está calculada. Y la fórmula de RTS al cuadrado, me olvidé de indicarles, eso también está todo está en la ISC, está aquí. RTS al cuadrado es la raíz de la inercia en I por CW dividido para el módulo seccional elástico. ¿Sí? Entonces me da un valor de 21.99 centímetros al cuadrado, pero como en la ecuación yo necesito RTS simplemente, entonces le vuelvo a sacar la raíz cuadrada y me da 4.69 centímetros. Bien. LR, pues aplicando toda esa ecuación, me va a dar que LR es 597.37 centímetros. Entonces, 220 metros es mayor a 1,97, pero es menor a 5,97. Entonces, efectivamente, estoy hablando de que estoy algo por ahí. Dentro de la curva de comportamiento estoy más o menos por ahí, en una zona de pandeo laterotorsional inelástico. La fórmula o la ecuación Mn del momento nominal es igual a este factorcito CB, que va a depender, vamos a hablar sobre este factor. Es un factor que modifica al momento nominal por pandeo laterotorsional. Ya vamos a ver de qué se trata.
que multiplica momento plástico menos momento plástico 0,7 FI por SX, y pues aquí la relación entre las longitudes. Obviamente, esta ecuación siempre tiene que darme menor al momento plástico. Como les decía, el momento plástico es el momento máximo, no me puede dar más de eso. Si es que me da más de eso, muchas veces sucede a causa de este factorcito CB. Si ustedes ven entonces esta curva de comportamiento, se la ha realizado para un CD igual a 1. Cuando yo tengo un CD diferente de 1, ¿qué hace este factor? Este factor, primeramente, depende de cómo está distribuido el diagrama de momentos en la viga. Si es que uno quiere ser conservador, simplemente dice CD vale 1 y ya, y punto. No tiene que hacer más. Pero muchas veces eso generalmente, dependiendo del caso, a veces resulta ser muy conservador. Y total, uno sobredimensiona los elementos. Entonces, acerca de este factor, ustedes lo pueden leer en el apéndice, en el comentario de la sección F1, ya lo vamos a ver de la ISC. Habla mucho acerca de este factor y dice que el diagrama de momentos puede influir en la resistencia de una viga de acero. Es algo un poco raro, ya que estamos diciendo que la solicitación también influye en el aumento de resistencia. Entonces, si es que este CB es mayor a 1, obviamente la resistencia que yo voy a estar calculando, voy a tener esta curva por acá. Va a ser mayor. Pero si es que yo estoy en zona de comportamiento plástico y este CB es mayor a 1, obviamente incluso me va a dar valores de momento mayores al momento plástico. Y eso sí ya es totalmente irreal, no se puede dar. Es por esa razón que el ISC limita y dice, si es que le sale, usted calcula con esta ecuación y le sale un momento mayor al momento plástico, utiliza el momento plástico. No le puede dar más de eso. Y vamos a hablar, como les decía, un poquito del factor CB. Lo pueden encontrar en el ISC 36016 en la sección F1. Esta es la ecuación. Entonces, si es que yo tengo una viga, simplemente voy a suponer que esta viga de aquí, el diagrama es una viga simplemente apoyada, voy a suponerlo, y que el diagrama de momentos es de esta forma. Entonces, yo tengo que tomar uno de los tramos de análisis y determinar la diferencia de momentos que existe al 1/4, al centro, a los 3/4 del elemento del segmento no ariostrado. Entonces, aquí dice, bueno, voy a representarle a esta viga con estas X, ¿sí? Con estas X, y estas X van a significar que están ariostradas lateralmente en estos puntos, ¿sí? Entonces, bueno, el diagrama de momentos va a ser, ustedes conocen, QL cuadrado sobre 8, algo muy simple. Y voy a tomar el momento del centro. La ecuación de CB es 12.5 veces el momento máximo dividido. Estos momentos son tomados en valor absoluto, ¿sí? Absolute value, absolute value, absolute value, absolute value. Entonces, no importa si es que el diagrama de momentos aquí es de una viga doblemente empotrada, es decir, tengo momentos negativos, momentos positivos, no importa, porque esta ecuación considera momentos absolutos. Lo que sí debo tomar en cuenta es que esta ecuación se aplica solamente a un tramo no ariostrado. Es decir, lo puedo calcular aquí o lo puedo calcular acá, dependiendo de dónde yo quiera determinar la resistencia de mi perfil, ¿sí? Entonces, eso también es algo nuevo. Este factor CB hace de que la resistencia en este tramo
puede ser diferente de la resistencia que yo tengo en este tramo. Entonces, decíamos 12.5 veces el momento máximo. En este caso, si yo tomo el tramo del centro, el momento máximo va a ser el momento del centro, ¿sí? Dividido entre 2.5 veces otra vez el momento máximo más 3 veces el momento en el primer cuarto del punto, en el primer cuarto del segmento no arrastrado. Es decir, tomo el segmento no arrastrado, lo aíslo y le calculo los momentos. Al un cuarto, MA, al centro, MB, y a los 3 cuartos, MC. Y aplico la ecuación. Lo mismo, si es que, ahora, si es que yo quiero determinar la resistencia en este segmento de acá, entonces tomaría estos factores. Pero fíjense en que en el tramo del centro, MB es igual al momento máximo. Pero eso no siempre sucede. Por ejemplo, en este tramo de acá, MB siempre es tomado en la línea central del tramo considerado. MA al 1/4 y MC a los 3/4. Y el momento máximo es justamente el momento máximo del tramo considerado. Entonces dice, CB es un factor que modifica la capacidad de aflexión en función de la distribución del diagrama de momentos en una sección no arrastrada. Depende de la sección no arrastrada que se analice. Aquí les he puesto varios valores de CB dependiendo de las condiciones de carga y de los arrastramientos que yo tenga. Por ejemplo, si es que yo tengo una viga simplemente apoyada, pero que no he colocado ni una sola viga secundaria o ni un solo arrastramiento en el centro, entonces aquí, si es que yo hago el cálculo, CB me va a dar 1.14, 1.30. Acá, por ejemplo, vamos a ver dónde es diferente. Aquí, por ejemplo, fíjense en acá. En este tipo, de vigas, en el segmento medio, en la parte del centro, CB me va a dar 1 y en los extremos me va a dar 1.67. Esto lo he determinado, lo he sacado pues de Estructuras de Acero de McCormack, quinta edición, del 2012. Bien. Calculémosle entonces ahora el factor CD para nuestra viga. Lo que me interesa es calcularle, voy a calcularle en el centro de la luz, porque en el centro de la luz es donde tengo el momento solicitante máximo, el más grande. Entonces, como les decía, pues simplemente el momento máximo es QL²/8, eso lo sabemos pues del análisis estructural, me da 272.25 kilonewtons, y pues, bueno, yo lo he determinado pues con las ecuaciones o en SAP 2000 o en cualquier programa que pues ustedes quieran utilizarlo o manualmente también se lo puede hacer. He determinado los momentos en cada cuarto de la luz de ese tramo. ¿Sí? Aplicando la ecuación, entonces CB me dio que es 1.01. ¿Sí? Me dio 1.01. Vuelvo a la ecuación. Vuelvo a mi ecuación y entonces le pongo acá 101, momento plástico. Les decía, ojo con las unidades. Aquí voy a trabajar como las tensiones las trabajo en megapascales. Entonces, por lo general, voy a trabajar en las ecuaciones con justo megapascales y metros. Aquí está el momento en meganewton por metro, 0.7, 250 megapascales. Módulo seccional elástico SX 1160 por 10 a la menos 6, como les decía, para transformarlo a metros, a metros cúbicos. Y esto lo multiplico pues por la relación de longitudes. LB 2.20 metros, LP 1.96 metros, 5.97 metros de LR y LP nuevamente 1.96 metros. Hago el cálculo y me da que el momento nominal
es igual a 0.362 meganewtons por metro, es menor al momento plástico, que era 0.309 meganewtons metro. Entonces, pues utilizo el que me dio pandeo laterotorsional mismo. Recuerden, si es que me daba mayor, tenía que utilizar este de acá. El momento nominal, entonces, es 306.2 kilonewtons metro. Y para determinar la resistencia, la resistencia de diseño, va a ser igual a phi, al factor phi, por el mínimo valor determinado de los estados límite, de todos los estados límites que yo tenga. Como pueden ver, en secciones compactas yo solamente tenía dos estados límites, fluencia y pandeo laterotorsional. Entonces, 0,9 multiplicado por el mínimo entre fluencia me dio 309.58 y pandeo laterotorsional me dio 306.2. Pues obviamente el mínimo es 306.2 y la resistencia pues me dio 275.61 kilonewtons metro. Bueno, aprovechando que tuve que utilizar el diagrama de momentos, entonces voy a sacarle el factor de ocupación, momento solicitante sobre momento resistente, y pues tengo aquí un factor de ocupación de 0.987, que es menor a 1, entonces está bien diseñado digamos, estaría bien diseñado el elemento. ¿Dónde, en qué parte, en qué sector de la curva me estoy ubicando? Pues me estoy ubicando en este sector. Bien. Lo siguiente es miembros, ya. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta acerca de esto? Bueno, como les comentaba, pues les invito a que le den una vuelta al PDF y pues lo revisen un poco antes de recibir la cátedra, como para que más bien vayan ya con ciertas dudas, para que pues el profe les ayude explicándoles. Vamos a quedar hasta aquí, hasta esta parte. Entonces, voy a hacer un recuento rapidito y más allá de las ecuaciones, más allá de las fórmulas, que sí son un poquito engorrosas porque son un poco largas y pues tienen muchos factores, pero quiero que se queden con el concepto. Y como les decía, con lo que quiero que se queden es que las vigas de acero, los elementos de acero a flexión, sufren de pandeo laterotorsional. Y este pandeo laterotorsional o este comportamiento puede ser de tres tipos: comportamiento plástico, pandeo laterotorsional inelástico y pandeo laterotorsional elástico. ¿En cuál zona cae? Depende del arriostramiento transversal. Mientras yo le ponga mayor arriostramiento transversal, voy a permitirme que la viga resista mucho más. Mientras voy separando ese arriostramiento transversal, pues la viga va a resistir mucho menos. Vamos a quedarnos hasta aquí. La próxima semana, tengo entendido que de acuerdo al calendario, me parece que hay tarea. Entonces, pues la tarea será en función de estos temas que hemos visto el día de hoy. Y pues ya para la siguiente auxiliar, tal como lo hicimos en compresión, pues trataremos con elementos esbeltos. ¿Qué hacer cuando yo tengo secciones muy compactas, tengo secciones esbeltas? Algo pues les he adelantado aquí en este PDF, pues algo les he puesto, si es que de pronto quieren darle la vuelta, pero lo que les recomiendo es que simplemente se queden hasta aquí, entiendan bien los conceptos y pues cualquier duda, consulta, pues
siempre estoy siempre a la orden, siempre disponible pues para ayudarles con la materia. Entonces, no sé si es que alguien tiene alguna duda al cierre y pues si no, pues lo cerramos. Bueno, si no hay, todo bien, listo. Bueno, entonces si no hay dudas, como les había comentado, generalmente las auxiliares van a ser de 1 hora y cuarto, 1 hora y media máximo, pues para no sobrecargarlos. ¿Sí? Bueno, se había dado la disposición que tienen que ser máximo de 1 hora, pero es un poco difícil al ser, digamos, un auxiliar y tener que resolver ejercicios, pero tampoco nos vamos a ir las 2 horas, como digo, para no hacerlo muy cansado, y porque la idea pues tampoco es de venir y llenar de materia, sino más bien que vayan aprendiendo un poco. Eso, y nada, que tengan buen resto de la semana, pues conmigo nos estaríamos viendo el próximo miércoles. Como les digo, pues cualquier duda adicional, pues me escriben me escriben al correo. Chao, Cristian.